¿Es más fácil atender situaciones de riesgo como el suicidio solo con el usuario o acompañado de la familia? Muy buenas tardes, colega. Te saluda como cada martes Carla Cabrera. Y tu servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda, el día de hoy para hablar acerca primero de unos números, unas estadísticas que realmente son alarmantes para cualquier persona que trabaja en el ámbito de la salud mental. Y posteriormente vamos a ofrecerles una serie de casos clínicos como para que ustedes puedan detectar exactamente cuáles son las palabras que dicen los usuarios que tienen pensado cometer este tipo de acciones y sobre todo qué hacer ante una persona que tiene un riesgo potencial suicida. Datos interesantes, colegas. 800.000 personas en el mundo mueren por un acto suicida. 100.000 de ellas en las Américas. Y hay cifras muy importantes de que de estas 100.000, al menos una buena parte tuvo contacto en el último mes previo a su acto suicida en el primer nivel de atención en salud, donde estamos todas y todos nosotros. ¿Y por qué son datos interesantes? Pues porque nosotros podemos actuar, detectar y sin duda prevenir estos actos si eh, nuestro servicio es adecuado. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando escuchamos o como cuando notamos que una persona va a cometer un acto suicida? Ustedes saben que de entrada lo primero que tenemos que hacer en psicoterapia y psicología y psicoterapia es generar una historia clínica. Y dentro de la historia clínica se deben hacer preguntas muy específicas con respecto de las ideas de muerte, de los pensamientos de muerte, de las posibles planeaciones o de las ejecuciones. Y otro dato muy interesante que también hay que recabar es un contacto de emergencia. Porque luego nuestros alumnos nos preguntan, ok, ya detecté que el usuario, por ejemplo, cuando estás trabajando lo solito en terapia individual, dice que quiere morir o que tiene deseos de morir, que ya tiene un plan o que ya lo ejecutó. Y entonces, bueno, lo que procede de acuerdo a la NOM 025 de psiquiatría es precisamente el generar una hoja de referencia para que esta persona reciba atención psiquiátrica. Pero, como muy bien lo hemos dicho en otras ocasiones, las condiciones para recibir una hoja de referencia son dos. Una, que el usuario tenga las condiciones mentales y otra, que sea mayor de edad. Este chico, por ejemplo, que quiere morir, puede ser mayor de edad, pero no tiene las condiciones mentales. ¿Por qué? Porque tú le vas a dar la hoja de referencia a él y a lo mejor dentro de esta condición mental que no está en una situación normal, lo que va a hacer es que va a guardar la hoja de referencia y va a proceder con su plan. Y entonces, Pues entonces hay que preguntar al usuario. Es una de las herramientas fundamentales para detección de acto suicida. A veces se piensa que si nosotros preguntamos podemos dar ideas que no están en la mente del usuario, pero eso es un mito. Hay que preguntar. Entonces, piensa, colega, como en una escalera de 3 peldaños, donde la primera pregunta es, ¿has tenido ideas de morir? Ese es el peldaño número 1. El peldaño número 2 es, además de que lo has pensado, ¿has planeado morirte? Y el peldaño número 3, ¿has cometido algún acto que atente contra ti? Piénsalo así, fácil. 3 peldaños que nos ayudan a saber qué tan grave es la planeación o la ejecución inclusive y nos ayudará a dar los siguientes pasos en los minutos que vienen durante la sesión. si con estas respuestas de sí, 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 en estos tres peldaños, y aparte tú notas que el usuario te dice cosas como que ya no disfruta de lo que disfrutaba antes, que tiene problemas para dormir, que no come, que tiene problemas para desarrollar actividades cotidianas, ¿no? Que a las ¿Qué? personas Ujú. en condiciones normales pues no les cuesta nada de trabajo y para ellos es realmente un esfuerzo muy grande. Y que tal vez antes disfrutaban y ahora ya no están disfrutando. En ese momento, pues es momento de mandar llamar al contacto de emergencia, entregarle una hoja de referencia para que lo lleve a atender a psiquiatría. Y otra de las preguntas que nos hacen mucho es si tú puedes seguir atendiendo, ya una vez ya detectaste que sí hay un riesgo potencial de suicidio, y ya tienes, por ejemplo, todos los criterios clínicos como para decir necesito hacer una hoja de referencia para psiquiatría, obviamente tienes que mandar llamar al contacto de emergencia y nos dicen, oye, ¿podemos seguir atendiendo al usuario? Y esas Sobre, son
Ajá. Sobre todo cuando están en el peldaño 2 y 3, ya es momento de romper confidencialidad, ese sería el límite, y llamar al contacto de emergencia. Respecto de la referencia clínica, que es uno de las recomendaciones que hace la OMS sobre brindar un tratamiento y atender el dolor físico o emocional que esté teniendo el que comete el acto suicida, pues también es muy importante iniciar la psicoterapia, que sería lo más recomendable, y que seguramente pues llegaron a ti con un motivo de consulta. En general, creo que para nosotras, para nosotros, las personas, lo vamos a decir así, de una forma muy sencilla. En general, de una forma muy sencilla, las personas deciden quitarse la vida por dos situaciones. Una situación, por ejemplo, orgánica, que ya no les permite ver más allá en el futuro. Como una depresión severa, por ejemplo. Ya no hay personas importantes, ya no hay actividades importantes, ya no hay Sentido de vivir. una visión en el futuro. Sí. Una situación. Segunda situación, las personas que cometen intentos suicidas lo hacen por un impulso. Entonces creo que esos dos ejes también son muy importantes para poder estar al pendiente precisamente de estos dos tipos de discurso. Una persona que te dice, sabes que yo ya no disfruto ir a trabajar, ya me cuesta mucho trabajo levantarme, el mundo estaría mejor sin mí, me gustaría un día amanecer ya en el cielo y ya evitarme la pena de quitarme la vida, pero si no me pasa eso, entonces ya tengo un plan, lo voy a hacer A, B, C, D, F, G, es muy específico, esta persona ya no tiene, digamos, como visión en el futuro. Y otro tipo de perspectiva es la perspectiva del impulso, que lo hemos visto mucho en la terapia familiar con niños, digo, perdón, con adolescentes, lo hemos visto sobre todo con adolescentes. Son chicos que de repente dicen, yo ya estoy tan enojado con mis papás que un día, así mis papás se pelean tanto, que un día voy a agarrar el coche, voy a salir y voy a manejar en la carretera, que es una carretera de 2 carriles nada más, y me voy a estrellar contra un tráiler. Eso es una situación de impulso. Y aquí hay algo más importante también. Por cada acto suicida cometido y concretado, hay 20 intentos más. Ajá. Entonces, fíjense qué grave problema de salud pública. Y me hiciste pensar ahorita con esta descripción que tú haces sobre los factores de riesgo que pueden ser concomitantes al acto. Los problemas familiares, en el caso de la impulsividad a cierta edad, el consumo de sustancias, la violencia social o la violencia de género que predisponen también a los actos suicidas, el tener medios letales cerca, y la edad también predispone. Entonces hay que estar muy al pendiente cuando un usuario llega a la consulta, qué es lo que estoy observando clínicamente para saber si puede ser un sujeto de riesgo. Bien, vamos a hacer un pequeño roleplay con respecto a cómo manejar una situación de suicidio en terapia individual, primero. Y entonces, aquí, lo primero que Carla va a hacer es llenar un consentimiento informado que dice que todas las situaciones que impliquen un riesgo para el mismo usuario son objeto de ruptura de confidencialidad. Punto. Número 2, o sea, el usuario ya sabe. Número 2, ella va a llenar una historia clínica donde hay preguntas muy específicas con respecto de la ideación y la planeación suicida. Y número 3, tiene de su lado un contacto de emergencia. Nosotros les recomendamos que tengan dos. ¿Con quién pueden ustedes contar en el caso de que sí haya una situación de riesgo? En este caso, un acto suicida. Vamos a suponer que en la historia clínica que Carla me hizo, yo le dije, bueno, así tanto como morir, pues no, pero alguna vez me ha pasado la idea por la cabeza, porque sí, luego hay días que me siento muy triste. Le voy a preguntar a Juan, ¿hace cuánto tiempo pasó por tu mente esta idea? ¿Cuándo fue la última vez? Pues ahorita que venía para acá dije, ¿para qué voy? O sea, a lo mejor ni siquiera vale la pena que ya vaya, porque pues mi panorama está tan oscuro que no sé si la situación por la que yo estoy pasando se va a resolver. Y entonces a lo mejor sí sería mejor ya ponerle un fin a todo esto. Háblame de cómo estás pensando ponerle fin a todo esto. Pues sí, mira, ojalá me diera COVID y ya, me muriera rápido. Ok, En una semana. déjame hacerte una pregunta muy puntual. ¿Tú quieres que te dé COVID porque deseas morirte? Pues sí, o sea, hasta he pensado
luego en la pandemia dije, me voy a meter a una unidad a donde me contagie. Y Bueno, pero esto del COVID puede ser algo fortuito. ¿Tú has planeado morir? pues así como planeado como tal, no. Pero sí, pues he investigado, por ejemplo, que si me aviento de un puente de 40 metros para abajo, Ujú. ya me muero. ¿Y cuándo planeaste esto del puente? ¿Hace cuánto Hace tiempo? como una semana. Ok. ¿Lo has planeado y es una planeación que viene a tu mente de manera recurrente? Sí, sobre todo cuando me acuerdo que pues ya no estoy en un trabajo que me guste, terminé con mi novia y ya, o sea, ¿Qué tan capaz te sientes de llevar a cabo este plan? pues yo creo que si me llego a sentir más triste sí lo ejecutaría. Ok. ¿Y qué te ha detenido? Luego de repente me da miedo que no me muera, que yo no me muera. Oye, aquí en Hidalgo hay varios puentes con esa altura. ¿Has pensado de dónde? De un puente del Colosio, ese sí tiene creo que 50 metros. Ok. Vamos a los peldaños otra vez, colegas. Este usuario se encuentra en el peldaño 2, pero la planeación es muy recurrente. Esto ya amerita una ruptura de confidencialidad. Y entonces, al terminar la sesión, yo tengo que informarle a Juan que esta es una situación de riesgo. El discurso que me está verbalizando amerita la ruptura de confidencialidad y le digo, voy a llamar a la persona que ¿Tu mamá? a tu mamá, para que se integre con nosotros a la sesión. Ojo, que se integre con nosotros a la sesión. No puedo dejarlo ir sin que haya un familiar responsable. Responsable. Ajá, no los dejen ir solitos porque recuerden que ellos tienen un examen mental alterado, no están en condiciones orgánicas o psicológicas de ir por su propio pie a una referencia clínica a psiquiatría. Tendremos que solicitar la ayuda de un tercero, un familiar, para que esta persona sea quien le esté acompañando durante el tratamiento inicial que es psiquiátrico. Y una de las recomendaciones que nos hace la OMS es eh, que quitemos el dolor físico o emocional que esté teniendo esta persona, que atendamos en el caso de que haya algún trastorno, lo derivemos, hagamos una referencia hacia psiquiatría y en el caso de que el usuario lo desee, inclusive integrarlo a un grupo de ayuda donde haya otras personas que también hayan planeado o inclusive concretado un acto suicida. Y luego viene la parte de la psicoeducación, a Ujú. donde le decimos a la familia que este usuario debe tener vigilancia 24 horas, Estricta, que hay que alejarlo de las situaciones, bueno, o de las circunstancias letales, letales, ¿sí? ujú, que es muy importante, que la vida precisamente del usuario depende de que asistan a la sesión con el psiquiatra, que es muy importante seguir la medicación al pie de la letra en caso de que la haya. Y bueno, ya se van con todos estos consejos. Pero aquí no termina la cosa. El usuario vino por algo. El Claro. usuario vino por algo. Y entonces, por ejemplo, si este usuario le hubiera dicho a Carla, si le hubiera dicho a Carla a lo largo de la sesión, es que yo quiero recuperar mi vida. Fíjense cómo estos usuarios están como en esta ambivalencia Ujú. entre ya no hay futuro y si hay futuro, o me gustaría que hubiera futuro, pero ya no sé cómo hacerle para verlo. Entonces, a la hora de generar la hoja de referencia, a nosotros lo que nos gusta hacer es utilizar los significados del usuario y decirle, en este caso a Juan, mira, yo sé que tú ahorita lo que tú quieres es recuperar tu vida, volver a trabajar, volver a tener una pareja estable, etcétera, etcétera. Y la mejor forma de empezar a recuperar todo esto es yendo a psiquiatría. Claro, una información muy precisa de dónde comenzar a recuperar su vida. Y la pregunta de inicio del programa ¿es más fácil atender un acto suicida en una sesión individual o en una sesión familiar? Y pues nosotros como buenos terapeutas familiares siempre vamos a pensar que el apoyo de los cuidadores, el apoyo de su red familiar es sumamente importante. Ahora, ¿cómo atendemos a un usuario con riesgo suicida en terapia familiar? Vamos a suponer que aquí están
Vamos otra vez a hacer nuestros personajes. Aquí tenemos a Gaby, ¿no? Que es la mamá. Aquí tenemos a Laura. Aquí tenemos a Nacho. Y aquí tenemos a César. Y Ujú. entonces vienen a terapia familiar. Una vez más. Primero llenamos el consentimiento informado. En el consentimiento informado, obviamente les decimos a la familia que en caso de alguna situación de peligro, pues vamos a tener que romper la confidencialidad. Y algo muy importante de la historia clínica de familia. No puede ser el contacto de emergencia ninguno de los que asisten a terapia. Debe ser un Alguien externo. familiar, conocido, alguien externo que no esté asistiendo con ellos. Eso es muy importante. Ok, aquí por ejemplo, Carla va a llenar otra vez su historia clínica, va a preguntar por situaciones de violencia de género, va a preguntar por situaciones de consumo y va a preguntar por situaciones de intento suicida. Y entonces, ya, vamos a suponer que no hay ese indicador. Y va a empezar la sesión de terapia familiar. ¿En qué les puedo ayudar? Entonces Gaby te va a decir, mire, venimos porque mi esposo Nacho y yo ya no nos aguantamos. Ya realmente la situación es insoportable en la casa. O sea, yo ya no puedo ni verlo, él ya no me puede ni ver. Y siento que nos estamos llevando, pues, de calle a nuestros hijos. Ok, les voy a preguntar si ustedes dos desean seguir juntos. Pues sí, o sea, yo sí lo quiero y yo sé que es el papá de mi hijo, de mis hijos y yo sí lo quiero. ¿Y tú? Yo también, pero ya no podemos hablar. O sea, estamos un día bien y una semana mal. Y entonces ya, pues queremos ver si es posible recuperar la relación que tenemos entre Gaby y yo. Entonces, déjenme clarificar, ustedes están aquí porque quieren recuperar su relación de Y pareja y de queremos, y padres. queremos recuperar la relación de familia, queremos llevarnos Ok, bien con los niños, porque, bueno, con los niños, Gaby tiene 18 y César tiene 16. ok. Y ellos, pues siento que ya también ya no quieren estar en la casa. Voy a preguntarle a Gaby, ella qué opina de lo que sus papás han comentado. Sí, todo el tiempo son peleas en la casa y yo ya no quiero que eso suceda en realidad. Ok, ¿y tú, César, qué opinas? Yo estoy enojadísimo, la ¿Por qué? verdad, Cuéntame. estoy enojadísimo. Y te pega así como, pues porque yo lo que veo es que se pelean, luego mi mamá me dice, oye, tu papá está haciendo esto, y mi papá luego me dice, tu mamá, no tiene, me grita, y tu papá yo siento que me engaña, y entonces eso a mí me tiene muy enojado, realmente enojado. Ah, ok, ¿estás como en medio de la batalla de tus papás? ¿Así te Sí, sientes? ellos me ponen allí. Ah, O sea, ya. yo soy como el pan, soy como el bote de basura de la familia, así me siento. ¿Cómo es esto de, de que te sientes como el bote de la basura? Todo el mundo llega y me cuenta lo mal que se siente. Ok. O sea, Gaby me habla mal de mis papás, mi papá me habla mal de mi mamá me habla mal de mi papá, yo me siento como el bote de la basura. Oye, ¿y desde cuándo te estás sintiendo así? Desde hace como 8 meses, Ocho desde que meses. empezó el año. Ok. Déjame preguntarte si tu estado de ánimo la mayor parte del tiempo es triste, Yo me siento muy enojado. Me enojado. siento Ajá. tan enojado, que en ocasiones lo que he querido hacer es Sí. agarrar mi moto, salirme a la carretera y estrellarme con un camión. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en estrellarte? Anoche. Anoche. Anoche que estaban peleándose ellos dos, yo dije, ya me voy a salir ahorita en la moto, me quito el casco, me estrello contra un camión, se Ok. acaba mi problema. A ver, déjame preguntarte si tu moto la tienes a la mano, disponible siempre. Y te enseña las llaves. Ok. ¿Qué te detuvo de no hacerlo anoche? Pues me detuvo que pensé que pues a lo mejor mis papás iban a estar muy tristes. Pero porque yo soy el bote de basura de la familia. Ok, te interesan un poco tus papás y cómo se sienten. Pues sí, pero ya no quiero que me agarren de bote de basura. Ya, ya veo. Y entonces acá voy a regresar con los papás y les voy a decir, su hijo se está sintiendo como el bote de la basura cuando ustedes pelean. Hablen de qué van a comenzar a hacer para que su hijo no se sienta como el bote de la basura de sus batallas. Ok, entonces ella le va a decir, mira, yo sé que yo soy muy celosa y lo voy a intentar parar, pero tú también dame la confianza. O sea, dame la confianza, por favor. Y, y yo ya no quiero que tú me grites. Ya quiero pues que me trates bien. ¿Ok? Eso es mucho poder en la terapia familiar porque cuando miras que un hijo
ya está precisamente pensando en quitarse la vida por cómo te llevas con tu pareja, híjole, ¿no? Es muy poderoso. Y fíjense, colegas, cómo ponemos la terapia familiar, una técnica de escenificación, a disposición de una de las recomendaciones que hace la OMS, que es brindar atención a los cuidadores, que son ellos dos. Si nosotros mejoramos la relación entre ellos dos, existe una gran probabilidad de que este joven no esté en medio de las batallas y como consecuencia, pues no va a tener el deseo de impactarse con su moto hoy por la noche. Y miren, aquí la sesión podría terminar muy bien, o sea, ya generas una escena, una buena escena entre los papás, que se pongan de acuerdo, que inclusive puedas generar otra escena, ya después que reparaste a los papás, el grupo de los papás, bueno, pues que le hablen y que le digan que ya no va a ser el bote de la basura, que van a Claro. resolver los problemas entre ellos. Y que si Gaby tiene un problema, bueno, pues que hable con los papás y que no vaya igual a depositarle cosas a César. Y se podría terminar ahí la sesión, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si de repente la terapia no fue tan buena? O a lo mejor sí fue muy buena, pero pues hoy en la noche vuelve a suceder lo Vuelven a mismo. pelear. Ujú. Y este chico ahora sí agarra la moto y sí se impacta contra un camión. Entonces, ¿cómo termina esta sesión? Fíjense, otra vez es bien importante mencionarle a la familia que el primer paso, por ejemplo, para recuperar la familia es que los miembros estén bien y en este caso el que necesita ayuda es César y que lo que deben hacer ellos es llevarlo a una atención psiquiátrica. Crear un entorno seguro no nada más se queda en reparar aquí a los padres y sus funciones, sino que debemos ir más allá. Crear un entorno seguro también significa el usar a otros colegas, el trabajar de manera multidisciplinaria con otros colegas, psiquiatras especialmente, psiquiatras, para que el trabajo clínico sea todavía más completo. Y bueno, aquí sí les podemos dar la hoja de referencia a los papás, Ujú. ¿no? Y ellos lo llevan a psiquiatría y ya el psiquiatra nos manda una hoja de contrarreferencia para trabajar con terapia familiar en el caso de que así se decida. Y yo te preguntaría, ¿por qué si se la puedo dar a ellos? ¿Por qué en este caso sí puedo dar la hoja a los papás? Bueno, pues porque ellos, de acuerdo al examen mental que estamos haciendo durante la sesión, tienen estabilidad y pueden llevar a cabo esta indicación. Ok. Otra de las preguntas que nos hacen mucho nuestros alumnos es qué pasa, por ejemplo, cuando dos adultos no quieren llevar a psiquiatría a un chico que se quiere suicidar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, en primer lugar, lo que hacemos es insistir en los beneficios del tratamiento. La psicoeducación. Ujú. Que inclusive todavía les decimos que la vida de su hijo depende de llevarlo al psiquiatra. Así es. Y la verdad es muy rara la familia que te dice, no lo voy a llevar. Pero bueno, ustedes sí se pueden ver involucrados en esa situación. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Bueno, pues los papás deben firmar una hoja de exención de responsabilidades a donde explícitamente dicen, yo no quise llevar a mi hijo al tratamiento, aún sabiendo que su vida dependía de ello. Así es. Si firman, anexamos esa hoja al expediente clínico y hacemos nuestra nota de sesión para garantizar que nosotros hayamos hecho lo conducente, pero la familia se negó. Y aquí, por ejemplo, como es una situación de que el chico no puede protegerse a sí mismo, ¿no? Estamos ahora ya, nos salimos de la NOM 025 de psiquiatría y vamos a la NOM 046 de violencia. Porque esta omisión puede ser interpretada como un acto de De violencia negligencia hacia parental. las adolescencias Claro. y entonces habría que ir a hacer una notificación al Ministerio Público. Sí, para deslindarnos de toda responsabilidad subsecuente por la vida de este joven o inclusive de esta familia. Muy bien, entonces, en resumen, todos los usuarios deben contar con un consentimiento informado, todos los usuarios deben contar con una historia clínica que nos hable precisamente de las situaciones de riesgo, en este caso el suicidio, todos los usuarios deben proporcionarnos un contacto de emergencia que precisamente nos auxilie en el caso de que, sobre todo en la terapia individual, que pueda precisamente recibir la hoja de referencia en caso de que el usuario tenga este tipo de pensamientos. Y como dice muy bien Carla, cuando llega
el contacto de emergencia, bueno, pues entonces hacer la psicoeducación, hablarle del cuidado de las 24 horas, de la situación de los medicamentos, seguirlos al pie de la letra, entregar la hoja de referencia y, por último, hablarle también pues, de los beneficios precisamente que tiene un tratamiento psiquiátrico y conectarlo con lo que el usuario quiere lograr con la terapia. Entonces creo que así vamos a ser mucho más efectivos atendiendo este tipo de situaciones. 5 recomendaciones, colegas. La primera de ellas es ayuda a la persona que comete un acto suicida a tener un entorno seguro, que no tenga medios letales con los cuales pueda hacerse daño. Psicoeduca a la familia y al usuario sobre lo que le está pasando, sobre lo que está sintiendo, sobre los tratamientos psiquiátricos que pueden venir en lo subsecuente. Atiende los trastornos en el caso de que los haya. Cualquier dolor físico o emocional que pueda estar experimentando hay que disminuirlo y atenderlo. Ofrece ayuda, ofrece apoyo a la familia, a los cuidadores, al usuario a través de la psicoterapia. Y en el caso de que este chico que comete el acto suicida desee integrarse a un grupo de apoyo, bienvenido, también hay que buscarlo. Y nunca terminen, si ya notaron que hay riesgo suicida de planeación o de ejecución o de ideación, nunca terminen una sesión de terapia familiar o de psicoterapia así nada más. Siempre terminan con una hoja de referencia hacia psiquiatría. Muchas gracias por el favor de su atención, colegas. Nos vemos el próximo martes. Pero nos queremos despedir de ustedes invitándoles al 74 Diplomado en Terapia Familiar que Inicia mañana. inicia el día de mañana en punto de las 5 de la tarde. Obviamente este tema del riesgo suicida, del riesgo de violencia y del riesgo de adicciones son temas que pertenecen a las disposiciones legales que deben estar en cualquier curso y obviamente vamos a abordarlo también, el manejo del expediente clínico, 5 modelos de terapia sistémica para poder intervenir tanto con familias como con usuarios individuales. Este es un curso oficial que está avalado por Hospital General Pachuca de Secretaría de Salud y es completamente en línea. Y por último, ningún curso tampoco debería ser si no tiene un apartado de práctica clínica con usuarios en vivo. Nos vemos el próximo martes, colegas. Hasta pronto. Hasta pronto, que pasen bonita tarde.